Hola, soy Mirai Trunks Teorías. Aquí les traigo una nueva teoría de ¿qué hubiera pasado si Goku era el Super Saiyajin legendario, Vegeta nacía con Ki divino, y ambos eran enviados al planeta de Bills? Antes de comenzar les pido que se suscriban al canal, también, si quieren un saludo, pídanmelo en los comentarios, y que se pasen por mis teorías que subí anteriormente, el cual las estaré dejando en la descripción, y en un comentario fijado. Ahora sí, comencemos con la teoría. Supondremos que en historia Bardock y el rey Vegeta eran amigos, y al ver que Freezer querían destruir el planeta Vegeta, llevarían a sus hijos en una nave, poniendo las coordenadas de la Tierra, así yéndose ambos Saiyajins a la Tierra, pero a la mitad del viaje se abriría un agujero negro, donde los llevaría al planeta del dios de la destrucción Bills, y al llegar las naves causan un gran estruendo, que Bills se despertaría, y preguntaría por qué tanto ruido, donde Whis revisaría las naves, y vería al príncipe Vegeta, notando que posee Ki divino dentro de él, y a un Goku bebé, notando que tiene un potencial mayor al de un Saiyajin normal. Entonces Bills quería asesinarlos, pero Whis le diría que él se encargaría de criarlos, ya que nota un potencial muy alto en ellos dos. Entonces Bills aceptaría, pero con la condición que lo dejen dormir tranquilos. Entonces pasarían unos 10 años donde Goku ya tendría controlado las fases del Super Saiyajin legendario, Super Saiyajin legendario 2, y Super Saiyajin legendario 3, mientras que Vegeta ya hubiera conseguido las fases del Super Saiyajin Dios, y Blue, y pasarían otros 5 años más donde Goku hubiera podido conseguir el Super Saiyajin Dios legendario, mientras que Vegeta hubiera conseguido el Super Saiyajin Blue al 100% y el Ultra Instinto. Entonces Vegeta le diría que ya era tiempo de que se encarguen de Freezer, y Whis aceptaría llevándolos al planeta Namek, donde Freezer se impresionaría de verlos, y Vegeta pelearía contra él, dándole la paliza de su vida en Super Saiyajin. Entonces Freezer te transformaría en su forma final, siendo inútil, y Vegeta al estar satisfecho, acabaría con Freezer, de un ataque Big Bang, y Nappa y Raditz, que habían visto toda la pelea, se acercarían y Nappa se alegraría de que el príncipe haya acabado con Freezer, y les pedirían de favor que los lleven a entrenar, a lo que Whis aceptaría, pero antes les diría que vayan a la Tierra, ya que ese es el planeta en el que iban a vivir. Si no fuera porque un agujero negro los llevó al planeta de Bills, entonces ellos se impresionarían, y decidirían ir a la Tierra, a ver qué tal es ese planeta, y al llegar verían que casi todas las ciudades han sido destruidas, y eso es porque la Patrulla Roja había gobernado el mundo, pero la pandilla de Pilaf liberó a Picoro Daimaku, y él se encargó de acabar con la Patrulla Roja, y él se dedicó a gobernar el mundo, que ni siquiera Krillin, Tenshinhan, y Yamcha no pudieron contra él. Entonces Goku y Vegeta sentirían unos ki provenientes de una casa, y bajarían, viendo a 3 personas que serían Oxatan, Milk y Bulma, que contarían lo que pasó en la Tierra. Entonces Goku y Vegeta dirían que ellos se encargarán de ese sujeto, y al llegar donde Picoro Daimaku, dirían ¿quiénes son ustedes? Y Goku diría que él lo va a matar, y Picoro se reiría, pero Goku le daría un golpe en el estómago que le hirió de gravedad, y se sorprendería de lo fuerte que es. Entonces Goku, conteniéndose en estado base, le daría la paliza de su vida, y Picoro al ver que no podría contra Goku escupiría un huevo, para que siga con el mal, y Goku al ver que ya estaba acabado lo acaba de un ataque de poder. Entonces Milk, Bulma y Oxatan les agradecería por lo que hicieron, y Milk sentiría amor por Goku, mientras que Bulma por Vegeta, y así pasaría un año donde la Tierra estaría reconstruida, y los humanos que fueron asesinados, fueron revividos. Al Kamisama contactar con Goku y Vegeta, y les diría sobre las esferas del dragón, así pidiendo el deseo de revivir a todos los humanos que fueron asesinados por la Patrulla Roja, y Picoro Daimaku. Entonces en ese tiempo, Goku y Vegeta ya tuvieron sus hijos, el de Goku se llamaría Gohan, y el de Vegeta Trunks. Mientras tanto en el planeta de Bills, Champa y Vados hubieran llegado, causando un estruendo que despertaría a Bills, y se sorprendería de ver a 2 Saiyajins más, y le preguntaría a Whis que dónde están los otros 2, y Whis diría que se quedaron en la Tierra, al ya tener una familia, y Bills diría quién causó ese ruido, y justo Champa aparecer, diría que quiere hacer un torneo entre los universos 6
6 y 7, y el que gane conseguirá las super esferas del dragón. Entonces Bills aceptaría, al tener participantes fuertes. Luego de que Champa hubiera avisado sobre el torneo entre los universos 6 y 7, Bills le diría a Whis que contacte con Goku y Vegeta, mientras que él reclutaría a Monaka. Entonces al Whis comunicarse con ellos les diría sobre el torneo, y Goku y Vegeta aceptarían. Así pasando los 3 días, Whis, junto con Nappa y Raditz, llegarían a la Tierra y Whis se sorprendería de ver a las familias de Goku y Vegeta, y los llevaría al planeta sin nombre, donde al llegar se sorprenderían de ver a otro Saiyajin, y este se presentaría con el nombre de Kiabe, y para no hacer relleno el primero en pelear sería Raditz contra Botano, el cual en estado base, lo atacaría con golpes y patadas, pero no le harían efecto. Luego se daría de su debilidad de las piernas, y lo sacaría de la plataforma. El siguiente sería Frost, y pelearía contra Raditz en Super Saiyajin 2, teniendo una batalla a favor de Raditz, pero perdería por confiado, al Frost usar su aguja venenosa. El siguiente del universo 7 sería Nappa, el cual se transforma en Super Saiyajin, y al no confiarse, sacaría a Frost de la plataforma. La siguiente pelea sería entre Nappa y Vegeta, los cuales tuvieran una pelea igual a la que Vegeta tuvo con Vegeta en la historia original. Luego le tocaría a Kiabe, donde Nappa se transformaría en Super Saiyajin, y le daría una buena paliza a Kiabe, y le enseñaría a transformarse en Super Saiyajin, donde Kiabe tuviera la ventaja, porque Nappa y Raditz serían un poco más fuertes que Goku y Vegeta de la resurrección de Freezer, pero no a los Goku y Vegeta de la saga de Champa. Al entrenar un año con Whis, continuemos, en Oxus Nappa se transformaría en Super Saiyajin Blue, y derrotaría a Kiabe de un golpe. Luego le tocaría a Kid, el último participante del universo 6, contra Nappa, el cual humillaría con su salto en el tiempo a Nappa, y lo derrotaría. Luego sería Vegeta el que pelee contra él, transformándose en Super Saiyajin Blue, donde al inicio tendrían una batalla pareja, pero Hit incrementaría su salto en el tiempo, donde Vegeta al ver que no podría contra él usaría el 100% del Super Saiyajin Blue, que sorprendería mucho a Bills al notar que Vegeta le haría usar un 90% de su poder, y Vegeta le daría una paliza a Hit, que de un resplandor final lo sacaría de la plataforma, así ganando el universo 7, pero en el medio del cuadrilátero aparecerían Babidi, Dabura, y Majin Buu, que había despertado por los poderes de la pelea de Vegeta contra Hit. Entonces Goku decidiría pelear con él, mientras que Raditz pelearía contra Dabura. Goku se transformaría en Super Saiyajin Dios legendario, y tendrían una batalla bastante pareja. Al Majin Buu absorber los poderes de Vegeta y Hit, entonces Goku pasaría a otro nivel, transformándose en Super Saiyajin verde, que sería la fusión del Super Saiyajin Blue, más el Super Saiyajin legendario, y entonces Majin Buu sería totalmente humillado, y Goku lo acabaría de un Kamehameha que lo aprendió de la tierra. Raditz hubiera matado a Dabura, y Nappa de Babidi. Entonces Zeno-sama aparecería, asustando a Bills y Champa, y este diría que quería hacer otro torneo, así hiriéndose, y Bills pediría su deseo. Así Bills y Whis se irían a la Tierra, con Goku y los demás, al contarles que en la Tierra había comida deliciosa, pero al llegar verían algunas ciudades destruidas. ¿Quién habrá sido el que hizo eso? Eso se verá en la próxima parte. Bueno chicos, eso es todo por hoy, espero les haya gustado esta teoría, y si es así dejen su like, suscríbanse, y compártanlo con sus amigos, que me ayudarían mucho. Espero que hayan pasado una feliz Navidad, y, sin nada más que decir, hasta la próxima.